Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos una vez más a un nuevo diálogo que invitamos desde la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria. Hoy vamos a compartir una actividad con el embajador de Cuba, Pedro Pablo Prada Quintero. Le pusimos a esta actividad Cuba, Solidaridad, Humanismo y Resistencia al Bloqueo. Le agradecemos enormemente al embajador por la predisposición para participar de esta actividad. El embajador es doctor en Ciencias de Comunicación, fue embajador de Cuba en Salvador y director de América del Sur de la Dirección General del Ministerio de Relaciones Exteriores del país tan querido por nuestro pueblo, la República de Cuba. Y estamos en esta iniciativa a través de diálogos virtuales, ya que tenemos que seguir con mucho compromiso, cuidándonos entre todos y todas, con la idea de lo que alguna vez dijo alguien que fue embajador en Cuba, Manuel Ugarte, un gran pensador y militante de la Patria Grande, y que fue embajador en Cuba durante el gobierno de Perón, que es pensar con los brazos. Algo también similar a lo que el general Perón decía cuando nos llamaba a no divorciar el pensamiento de la acción. Así que le agradecemos una vez más a usted, embajador, por participar con nosotros y nosotras de la Comisión Internacionales del Instituto Patria. Y antes de darle la palabra, quisiéramos que las palabras de bienvenida y una introducción a este encuentro lo haga Juliana Marino, que es una gran compañera de nuestra comisión y una referente en el peronismo de nuestro país, que fue embajadora en Cuba durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Así que le damos la palabra a ella para que lo presente y haga inicie este encuentro. Y le agradecemos también a todos los que están del otro lado de la pantalla, con el gran deseo de que una vez superada esta pandemia podamos encontrarnos en el instituto para seguir con estas iniciativas. Bueno, buen día, embajador, estimado embajador Pedro Pablo Prada Quintana. Un gusto tenerlo con nosotros en la comisión. Están presentes varios de los compañeros de la comisión, todos distinguidos, también compañeros dirigentes políticos de la Argentina, que después iremos nombrando. Y decirle que probablemente en el transcurso de la charla pueda incorporarse con nosotros el senador Oscar Parrilli, que en este momento está presidiendo una comisión en el Senado, pero que está deseoso de poder conversar con nosotros. En este agradecimiento que le quiero hacer, explicarle que este ciclo que hemos organizado desde la comisión tiene el interés de que líderes regionales, y así lo han hecho Celso Amorín, el presidente Evo Morales y representantes de los países de América Latina, nos informen acerca de la actualidad de sus países. Por supuesto, es de rigor que vamos a hablar también de cómo cada país ha superado la pandemia, pero en este caso ustedes han sido un ejemplo, porque mientras tanto también queremos conocer cómo están siendo hostigados permanentemente, el bloqueo se agrava, y aún así vemos que mantienen ustedes los planes vinculados a las transformaciones que ya se habían, ustedes mismos habían dispuesto desde hace algunos años, transformaciones de carácter institucional, económico y social, y de qué manera, a pesar de esta situación, ustedes están tratando de llevar adelante tanto los planes para el 2021 como para los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, y en este sentido lo queremos escuchar. Yo muy brevemente quiero, por su intermedio, pedirle que por favor le haga llegar nuestros saludos al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Para nosotros fue extremadamente importante su presencia y la presencia de toda la delegación, el canciller Bruno Rodríguez también, y otros altos funcionarios en diciembre cuando nuestro gobierno asumió. Y para nosotros son inolvidables las palabras del presidente Díaz-Canel Bermúdez, que además está haciendo un trabajo extraordinario en Cuba, referido a lo que recién planteaba Nicolás también, porque él resaltó y destacó que habíamos podido recuperar el signo de un gobierno diferente en Argentina a través del coraje, dijo, y la unidad. Y resaltó el tema de la unidad también como un concepto que Cuba abraza y que le ha permitido sostenerse durante estas
6 décadas de hostigamiento. Así que él en aquel momento aparte repasó la entrañable amistad que tienen nuestros dos países, las personalidades que nos fueron uniendo, y al respecto quiero también, que así lo ha dispuesto la Comisión, quiero por su intermedio agradecer el apoyo siempre de Cuba en relación a la causa Malvinas, también su solidaridad, la solidaridad internacional y en estos momentos especiales del hecho global de la pandemia de este virus, del coronavirus, y a su vez nosotros poder agradecerle a usted la colaboración que siempre han prestado a Argentina. Destacar los más de 1000 alumnos que se recibieron de médicos en la isla, y también una serie de circunstancias en las que nos han asistido en este tema como en algunas otras cuestiones científicas. Así que lo dejo a usted, Pedro Pablo, con la palabra para después nosotros iniciar un rato más tarde las preguntas que querramos nosotros hacerle y las que podamos llevarle a partir de que también lo estamos agradeciendo, la visita de tantos compatriotas que de distintos lugares del país siempre nos acompañan. Le doy la palabra. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Juliana, muchas gracias, compañeros de la Comisión de Relaciones Internacionales del Instituto Patria. Un saludo a la presidenta honoraria del Instituto, la vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, al presidente del Instituto, y senador, doctor Oscar Parrilli, y también al compañero Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto. A todos sus colaboradores y amigos aquí y en todos los países de nuestra América y el mundo donde de alguna manera los trabajos del Instituto están presentes. Nos reúne en el día de hoy un motivo muy particular, porque las fechas tienen un significado en la vida de los seres humanos, y todos estos temas a los que ustedes generosamente se han referido están indisolublemente conectados con las celebraciones del 26 de julio en Cuba y en Argentina. Aquí se conmemora el 68 aniversario de la muerte de Evita Perón, quien sintetizó como pocos lo mejor del espíritu de los humildes de este país, pues creía con razón que no hay nada más fuerte que un pueblo y que lo único que se necesita es decidirlo a ser libre, justo y soberano. En Cuba, en esa misma idea, festejamos el 67 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. Es un aniversario muy particular el de este año porque está asociado a las condiciones que nos ha impuesto la pandemia, sin fiestas en los barrios, sin ceremonias militares, sin carnavales, pero los cubanos no rehusamos a celebrar como fiesta el 26 de julio, aunque los escépticos, los críticos de la Revolución Cubana insistan en presentarlo como una fecha luctuosa. La pandemia, como les decía, nos impuso una realidad muy diferente a todo lo vivido e imaginado, y por eso estamos celebrando en el marco de una nueva normalidad, pero banderas colgadas de los balcones y ventanas de las casas cubanas y la fiesta encendida en nuestros corazones. Por eso es que el 26 de julio aparece en nuestras vidas como una epifanía, el revés y la muerte transformados en victoria y vida. Un colega recordaba en estos días, una colega cubana, recordaba en estos días al escritor cubano Alejo Carpentier, cuando afirmaba que toda revolución está obligada a fundir la lucidez del pesimismo con la obligación moral de la esperanza. Y esta colega añadía después palabras que a mí me llegaron profundamente. No nos moriremos de coronavirus, pero nadie sabe qué cola le esperará al final del día ni qué faltará la semana próxima.
El gobierno gestiona la normalidad que impone la pandemia mientras trabaja para restablecer nuestra extraña normalidad de país sitiado. Ambas agendas se superponen: las medidas para enfrentar esta crisis sanitaria y las iniciativas para un futuro post-COVID, pero con el sempiterno bloqueo a cuestas que ahora se siente peor que otras veces por las asfixiantes medidas de Donald Trump. Cuando uno va a hablar del bloqueo, para que se entienda, para no caer en los juegos de palabras y en los subterfugios que lo presentan como embargo o como régimen de sanciones, hay que nombrar las cosas con las palabras precisas con que son calificadas. El endurecimiento del bloqueo, yo decía que es consustancial al principio que lo rige y que quedó recogido en el memorándum del subsecretario de Estado Lester Mallory en 1960, en febrero de 1960, cuando éste escribió que el único modo previsible de restarle apoyo interno a la revolución es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. 60 años después de haber sido escritas estas palabras, los Estados Unidos ya no lo hacen siquiera con subterfugios, no lo hacen con cuidado, con pudor, sino que de manera abierta, agresiva, cínica, tratan de cumplir ese designio de derrocar al gobierno cubano, provocando hambre, enfermedades y desesperación en el pueblo. Hay que recordar que al año de haber llegado al poder, el actual gobierno, al año y medio de haber llegado al poder, el actual gobierno de Estados Unidos puso en vigor el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que estaba vigente desde 1996 y que resume toda la extraterritorialidad del ilegal engendro jurídico que constituye este documento. Pero no solo en la extraterritorialidad, pone de manifiesto el profundo carácter batistiano de la venganza que esta ley representa para devolverle a los batistianos, a los torturadores, a los criminales de guerra, a los terratenientes, a los que vendieron el país, todas aquellas propiedades que usurparon para daño del pueblo cubano durante muchos años. Solo en este último, entre la primavera del 2019 y el verano, bueno, para ustedes invierno, estamos hablando con las estaciones cambiadas por los polos geográficos, pero bien, desde el abril de 2019 hasta julio de 2020 se han aplicado más de 80 medidas contra Cuba. 11 de ellas fueron dirigidas específicamente a privar a mi país de la compra de combustible en cualquier mercado del mundo. Empresas petroleras, bancos, aseguradoras, navieras, buques, tripulaciones, todos han sido amenazados, chantajeados y en algunos casos penalizados de forma extraterritorial para lograr que Cuba se apague, que las industrias, el transporte, las comunicaciones, los hospitales colapsen, lo cual no ha ocurrido. Con precisión quirúrgica, pudiéramos decir, han golpeado todos aquellos sectores claves para el país. Las transacciones internacionales, impidiendo que Cuba honre sus compromisos con sus socios y con los organismos de Naciones Unidas. Han golpeado las principales fuentes de ingresos de la economía, el turismo internacional,
la industria médico-farmacéutica, la exportación de servicios, la producción de alimentos. Han dañado por igual a entidades públicas, a entidades cooperativas y a privadas, a empresas privadas y a ciudadanos privados. Un grupo importante de estas medidas se dirigieron a golpear a las familias cubanas, prohibiendo los viajes de embarcaciones y aviones entre los dos países, las remesas familiares, cerrando las operaciones consulares en la isla para forzar a las personas a hacer trámites incosteables e inseguros en terceros países. Estamos hablando de que una parte importante de las familias cubanas tienen familiares o conocidos en los Estados Unidos y que además existe una relación histórica grande con ese país desde el punto de vista cultural, académico, histórico. Por tanto, tratar de amputar, de cercenar esa intercomunicación es un acto macabro que ha tenido un terrible costo humanitario en las personas. Si todo esto no fuera suficiente, el gobierno de Estados Unidos ha propiciado con una actuación indolente y cómplice la reanudación de los actos terroristas contra Cuba. El pasado 30 de abril, un individuo ametralló la embajada de Cuba en Washington con el declarado fin de matar a quien se interpusiera delante. 30 proyectiles quedaron incrustados en la fachada del edificio. Casi 3 meses después, no solo no se ha producido una condena oficial al hecho, sino que no han respondido los reclamos de Cuba en cumplimiento de sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y con la Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. El presidente Trump, impulsado por el delirio electoral y sus clientes entre la mafia cubanoamericana de la Florida, se presentó en la iglesia de Jesús Doral de Miami, a la que pertenecía y donde fue alentado a actuar el autor del atentado terrorista. A compartir ideas con connotados terroristas cubanoamericanos de la Florida que habían estado involucrados en el pasado en acciones criminales contra mi país, como consecuencia de las cuales hay 5.577 víctimas cubanas. De forma adicional, yo añadiría que a título de la doctrina Monroe, que Washington se empeña en resucitar, se ha desplegado la maquinaria de guerra en el Caribe y en los espacios comunicacionales de todo el mundo, no solo para recuperar su perdida hegemonía, sino para atacar de manera brutal a la revolución cubana. Han usado el pretexto de Venezuela para tratar de llegar a nosotros. Vuelven a soñar con el juego de las fichas del dominó, pensando que si tumban a la heroica revolución bolivariana, se caerán todas las demás fichas, incluyendo a Cuba. Ya pasamos por esta experiencia en los años 90. Ya ellos soñaron cuando se cayó la URSS y se cayó todo el campo socialista, que atrás vendría, según su lógica, la revolución cubana. Pero eso no ocurrió. La revolución prevaleció, como es ampliamente conocido. Por eso, como en los peores años de la Guerra Fría, Estados Unidos ha retomado una combinación de nuevas y viejas herramientas. De un lado, la subversión, la difamación, el bloqueo económico, el terrorismo y la guerra, esta vez una guerra no convencional, híbrida, con el objetivo de debilitar el cuerpo y el alma de los cubanos y lograr nuestra rendición. Ahora, yo hago unas preguntas. Si la revolución cubana fuera de verdad una tragedia, si fuera algo tan deleznable, si de verdad hubiera producido la pobreza y la explotación de que la acusan, ¿por qué ha sobrevivido hasta hoy? ¿Por qué la inmensa mayoría de los cubanos se levanta a diario a trabajar por ella y a defenderla? ¿Por qué hay cientos de millones de personas en todos los continentes que la apoyan como una luz que señala sus propias esperanzas? ¿Por qué hay que bloquear
acosar, agredir o destruir a algo que por lo que dicen no es capaz de sostenerse, que no le sirve de modelo a nadie, que es inservible. Se supone que si algo es tan malo, no hay que destruirlo, se destruye por sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? También preguntaría, si los cubanos carecemos supuestamente de libertad, de democracia y derechos, nos sentimos tan libres, disfrutamos con alegría de la vida y participamos de forma tan amplia en la elección, el ejercicio y la defensa del poder que conquistamos por nuestro propio albedrío. ¿Por qué? Finalmente, preguntaría, si el gobierno cubano es tan malo y tan despótico como dice, se ha ganado liderar un pueblo tan maravilloso que ha hecho del humanismo, del internacionalismo y del heroísmo una experiencia cotidiana y masiva. Las respuestas están a la vista. En esta batalla que les he narrado brevemente, andábamos todos nosotros cuando se desató la pandemia de COVID-19. Al gobierno de Estados Unidos le pareció que era un azaroso estímulo a sus fines y desde los primeros momentos se lanzó en una cruzada despiadada contra toda regla humanitaria. Sin darnos un respiro con la persecución financiera, comercial, económica, desde el mes de enero, tan pronto los países comenzaron a prepararse para lo inevitable, el gobierno de Washington impidió a Cuba la compra de ventiladores para salas de terapia intensiva. ¿De qué manera lo impidieron? Pues compraron las empresas que los producían o una parte dominante de acciones en ellas o que aportaban más del 10% de los componentes de esos equipos. De esa manera, no pudimos adquirir respiradores. Luego, bloquearon la transportación de donaciones internacionales a Cuba. Donaciones hechas por terceros países, donaciones hechas por empresas internacionales, donaciones hechas por ciudadanos del mundo. Más tarde, impidieron la entrega de materias primas ya pagadas y transportadas a Cuba destinadas para producir medicamentos. Miren, esta es una de las cosas más brutales. Imagínense un barco con contenedores cargados de materia prima para producir medicamentos, surto en el puerto del Mariel, en Cuba, que no pudo desembarcar la carga porque fue la empresa y los transportistas fueron penalizados. Y la única manera que tenían de librarse de la sanción era no entregando la carga en el puerto de Cuba, carga que ya estaba pagada y estaba en Cuba. Así se ha actuado estos meses. Miren, nuestra respuesta fue no acobardarnos. Hay una canción, Silvio, el necio, que se refiere al privilegio de vivir sin tener precio. Nuestros médicos y nuestros científicos respondieron al desafío con un programa extraordinario de prevención y pesquisaje barrio por barrio, que fue secundado por miles de estudiantes de medicina de las universidades cubanas. Produjeron un protocolo facultativo que no solo lo utilizamos para nuestro país, sino que lo pusimos en línea, en Internet, a disposición del mundo, para conocimiento y disposición del mundo. Nuestra comunidad científica desarrolló un sistema de 23 fármacos que ante la incertidumbre y plazos de aparición de vacunas apuesta por proteger la inmunidad innata de las personas y cubrir los daños que causan en los enfermos las llamadas tormentas de citoquinas para poder salvarles la vida, por lo cual se registra el mayor índice de recuperación y supervivencia de pacientes graves y críticos del mundo. El 18 de junio pasado, cuando el país cumplía 100 días de enfrentamiento a la COVID-19, el gobierno cubano decidió comenzar a aplicar un programa gradual y asimétrico de desconfinamiento y de retorno a la normalidad o a una nueva normalidad.
Gracias al conocimiento, a las medidas adoptadas, compartidas también de forma solidaria con el mundo, se ha logrado controlar en lo esencial la enfermedad y abrir paulatinamente la economía, incluido el turismo internacional, con todas las garantías. Sin embargo, cuando Naciones Unidas ha convocado a la solidaridad y a la cooperación entre naciones y Cuba se ha dispuesto a ofrecer lo que tiene, los Estados Unidos han optado por perseguir con saña la colaboración médica y los servicios de salud que nuestro país exporta al mundo, mientras difaman y ofenden a nuestros profesionales. Las embajadas, agencias, agentes estadounidenses investigan la presencia de médicos cubanos en los países, los acuerdos soberanos entre los estados y distribuyen a los medios de prensa, a los partidos, a las ONGs y a los gobiernos las líneas de mensaje acerca de lo que pueden decir y hacer contra Cuba. Y créanme, ningún país está exceptuado de ello. Dolorosamente, en algunos lugares hay millones de personas que han quedado sin servicios de salud en estas circunstancias, mientras que Estados Unidos no le ha ofrecido a esos gobiernos una alternativa para cubrir los servicios de salud que antes cubrían los médicos cubanos. En otros países han impedido que esa ayuda cubana ingrese, aliados con poderosos intereses corporativos y políticos nacionales. Alguien podría decir que jugamos, como en la canción de Silvio Rodríguez, a lo perdido. Yo vuelvo a recordar una vez más que nuestro aprendizaje es que el revés del 26 de julio de 1953 se tradujo en la victoria del 1 de enero de 1959 y que los 61 años posteriores también han sido victoriosos. También recuerdo una vez más a Evita, quien enseñó que no hay victoria sin lucha y que si queremos triunfar debemos unir nuestros esfuerzos sin excepciones, sin apatías, sin claros en las filas. Eso es lo que ha hecho Cuba en estas circunstancias, o lo que ha tratado de hacer, inspirada en su historia, en sus tradiciones y en el legado de los que construyeron la nación, desde las ideas sembradas por José Martí hasta las del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro. El aprendizaje es que siempre se pudo, siempre se ha podido y siempre se podrá. En la construcción de ese país libre, independiente, democrático, próspero, solidario y justo, que es nuestra noción del socialismo, se requieren hoy respuestas novedosas y retadoras a cada momento. Ese tipo de respuestas que, como decía Fidel, reclaman sentido del momento histórico y voluntad de cambiar todo lo que deba ser cambiado en cada momento. Hoy nos abocamos a nuevas transformaciones que se aplicarán de manera gradual, pero avanzando en todas simultáneamente y concentrando los mayores esfuerzos en todo aquello que contribuya al desarrollo e impulso de nuestra economía. Estas decisiones dan continuidad a los acuerdos y a los consensos construidos desde los congresos séptimo y sexto del Partido Comunista de Cuba hasta la adopción de la nueva constitución que tienen en su centro la consolidación de un Estado de derecho socialista en Cuba. Procesos todos que fueron ejemplarmente democráticos, en los que participaron más de 8 millones de cubanos debatiendo, aportando sus ideas acerca del país que nosotros queremos. Buscamos recursos, buscamos divisas que necesitamos para hacer comercio internacional, pero no hay dolarización cuando siempre se nos ha negado el acceso a los dólares. La bancarización del dólar es solo un mercado secundario que va a permitir sostener amplios programas sociales a los que no vamos a renunciar, como es la tradición de la Revolución Cubana en estas circunstancias, sobre todo en el contexto de esta crisis mundial de COVID-19.
Con nuestras fuerzas y pese al bloqueo recrudecido y oportunista, vencemos hoy a la COVID en Cuba y contribuimos a hacerlo en otros 43 países del mundo a donde han llegado nuestros médicos del contingente internacionalista de medicina de desastres y grandes epidemias, Henry Reed. Y además estamos en otros 30 países más desde antes, salvando vidas. En resumen, podemos afirmar que hoy enfrentamos un bloqueo mucho más brutal y despiadado que hasta antes, que luchamos por la vida, por proteger la salud, por preservar los empleos, los salarios, la seguridad social. La economía, obviamente, necesita recuperarse para seguir manteniendo todo lo que apreciamos. Pero para nosotros tiene absoluto valor algo que nos enseñó el más universal de todos los argentinos, Ernesto Che Guevara. La vida de un solo ser humano vale más que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Nada va a impedir nuestro insatisfecho afán por cambiar todos los días nuestra obra imperfecta, bien imperfecta, lo conocemos los cubanos y lo conocen nuestros mejores amigos. Lucharemos si es necesario 150 años por ser libres, por persistir en ser libres, hasta triunfar y construir esa sociedad con todos y para el bien de todos que anhelamos. Nadie nos va a quitar la alegría, los sueños, ni podrán separarnos de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, mucho menos de los entrañables hermanos argentinos a los que tanto le agradecemos por su solidaridad y por esta cálida bienvenida en la mañana de hoy. Y ahora estoy a disposición de ustedes. Yo olvidé decir que justamente esta reunión tenía que ver con el deseo de nuestra comisión de hacer un homenaje a Cuba en el Día de la Rebeldía, que es su Día Nacional. Y agradeciendo la mención que hizo el embajador sobre nuestra querida Evita, contarle a las personas que están viendo esta reunión, para los que no lo saben, que en el año 2010, cosa que tenemos que agradecer muchísimo, el gobierno cubano quiso aceptar una idea que había hace muchos años de implantar una estatua, un movimiento, una escultura de Eva Perón. Y esto se hizo en un precioso parque del Vedado, en La Habana, en el año 2010, que no pudo ser inaugurado por Néstor, porque falleció un mes antes de ir para allí. Así que agradecerle al embajador su mención, la presencia de esa preciosa escultura en La Habana, que además también inauguró en otro año el canciller Timerman, en un sentido acto preciosísimo en esa plaza con mujeres del lugar que son las que la custodian. Ellas mismas dicen que son las custodias, han aprendido la historia de Eva Perón y la cuentan a las personas que allí se detienen. Agradecerle esto y además hacer otra mención. Quiero aprovechar a mencionar algo, ya que usted da con tanto detalle pormenorizado las condiciones en las que está viviendo Cuba hoy y que se está aplicando el bloqueo, contarle a las personas que están entrando en esta reunión, porque algunas tampoco lo saben o muchos no lo sabíamos, que en el año 97 la Argentina sancionó y promulgó una ley, la ley 24871, que es la ley mediante la cual Argentina prohíbe que se apliquen en su territorio leyes extranjeras. Esa ley es una ley que dice que Argentina no va a aceptar los principios de extraterritorialidad que el bloqueo estadounidense aplica a los países y que por este motivo nosotros rechazaríamos cualquier medida que se quisiera tomar al respecto. Esa es la normativa que rige en Argentina, además del espíritu antibloqueo que siempre hemos tenido en Argentina y a partir del cual hemos tratado en lo posible, de distintas maneras, de ser solidarios con vuestro país. De acuerdo a lo que usted iba contando, embajador, yo también me he ido asombrando todo este tiempo
de la obsecuencia de los Estados Unidos, porque he estado leyendo que algunas provincias o algunos consulados, algunas localidades en el interior están pidiendo a sus autoridades que se pueda permitir la asistencia de Cuba en los propios Estados Unidos. También he leído, digamos, el rechazo al ingreso del interferón. Yo para agregar algunas cosas que me llaman la atención porque es verdaderamente una crueldad manifiesta la que se ha aplicado en Cuba. Así que solamente para terminar y dar lugar a los otros compañeros que quieran hacer alguna pregunta, pedirle a usted alguna opinión acerca de la voluntad política que sigue expresando Cuba por la integración latinoamericana y si tiene expectativas de que pudiéramos dar algún paso adelante entre algunos de nuestros países. Sí, te agradezco mucho las palabras, Juliana. Yo diría que efectivamente el tema de la actuación del gobierno de Estados Unidos deja mucho que desear en estos momentos. Demuestra cómo la política en este país ha llegado a niveles de corrupción y de una agresividad manifiesta extraordinaria. Hoy, como bien decías, hay 14 estados de la Unión Americana que le reclaman al gobierno federal en documentos públicos firmados por los congresos de esos estados el apoyo de Cuba, el trabajo conjunto con los médicos y los científicos cubanos para enfrentar los desafíos de la pandemia. No solo es el uso del interferón o el everferón, los científicos, los académicos, los médicos estadounidenses que tienen tantos vínculos históricos con Cuba desde el siglo XIX, cuando un equipo formado por estadounidenses y el virólogo cubano y epidemiólogo Carlos Juan Finlay descubrieron el de la fiebre amarilla en el mosquito Aedes aegypti. Y hubo incluso en ese momento algunos que quisieron escamotearle a Finlay el descubrimiento y el honor que le pertenecía ante la historia. Sin embargo, los buenos médicos, los buenos científicos estadounidenses defendieron con su propio honor el honor que le pertenecía al Cuba. Eso está pasando también hoy, porque saben el valor de la ciencia y de la medicina que se produce en Cuba. Y saben que una alianza de ambos países solo puede generar bien para la humanidad. De manera que quienes impiden esto están decididamente en contra del bienestar de la humanidad y a favor del bienestar de las corporaciones o de pequeños grupos de poder oligárquico y transnacional. Es parte también de los desafíos que tenemos en nuestra vida. Hemos atravesado, como en una pesadilla, en los últimos años, el desmontaje de algunos gobiernos progresistas y de izquierda que habían llegado al poder por las urnas a comienzos del siglo XXI. Hemos percibido la manera en que al regresar las oligarquías han redoblado y profundizado sus programas neoliberales, ahondando la crisis económica de los países, la dependencia exterior de los países, lo que no lograron a través de acuerdos entre gobiernos cuando fue parado por Néstor y por Chávez aquí en Mar del Plata con el ALCA, lo lograron a través de acuerdos de libre comercio y de la absorción de las empresas y la internacionalización de las economías. Por tanto, han adquirido un poder de influencia, una capacidad de incidir en los países extraordinarios. Yo creo que esto está generando condiciones revolucionarias en nuestra América, condiciones objetivas que no las pueden evadir y que
plantean para nosotros la necesidad de enfrentar esta nueva realidad de manera creadora, porque no se trata de, como defendimos cuando se constituyó la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de construir un modelo único para toda la región, una región que aunque es única, es cultural e históricamente diversa, aunque común en sus orígenes. Y defendimos siempre, y así quedó recogido en los documentos, especialmente en el principal documento de la CELAC y quizás de la historia de América Latina en muchos años, que es la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz. Quedó recogido en ese documento la necesidad de unidad en la diversidad y de del derecho de cada pueblo, de cada país, a construir el sistema político, económico, social y cultural que sus ciudadanos libremente escojan, pero siempre siendo parte de una noción, de un área común, de un gran país, para decirlo con una imagen, que sea América Latina y el Caribe unida. Obviamente, ese sueño le quita el sueño a los que siempre han sido causantes de nuestras pesadillas, porque es altamente subversivo, porque es altamente contrahegemónico, porque le daría voz a millones de indios, de negros y de descendientes de europeos, de árabes, de chinos, que anclaron sus raíces en estas tierras, y les daría voz ante el mundo. Y los grandes centros de poder no quieren otros interlocutores que no sean las transnacionales, las compañías. A eso nos vamos a oponer. Yo creo por eso que el momento de construir una nueva normalidad abre caminos para nuestra mente. El modelo que nos quisieron persuadir era el que debíamos elegir, ha fracasado, no tiene futuro, lo ha demostrado. Creo que con inteligencia, con audacia, con la prudencia y la capacidad también necesaria por momentos, pero sobre todo con persistente voluntad de alcanzar las metas, nuestros países pueden trabajar y avanzar hacia esos objetivos. Daniel, cuando quieras. Bueno, embajador, ¿qué tal? Muy buenos Hola, Daniel, días. ¿cómo estás? Ha comentado usted ya en sus alocuciones anteriores la relación, de alguna manera, de Cuba con América Latina y de Cuba con Estados Unidos. Mi pregunta serían dos. La primera, en cuanto a la relación con Estados Unidos, si ven que las elecciones del mes de noviembre podrían traer un cambio en la relación de Estados Unidos y Cuba si cambia el color político del gobierno de Estados Unidos. Y la segunda pregunta es, me gustaría conocer su opinión sobre la relación de Cuba con otros centros de poder que se están dando en el mundo, específicamente con el centro de poder que tiene que ver con China y Asia. Sí, mira, respecto a Estados Unidos, primero, en general, mi reacción, la primera reacción mía es no cifrar expectativas demasiadas en los cambios de poder en Estados Unidos. Hay que recordar que a lo largo de la historia, republicanos y demócratas han practicado la misma política
de derrocar a la revolución cubana. Eisenhower, republicano, firmó los planes de agresión y Kennedy, demócrata, los llevó a cabo. Y así ha ocurrido en distintos momentos. Nosotros tenemos que estar preparados para lo que sobrevenga. No podemos cifrar, por tanto, nuestra supervivencia en un cambio de gobierno en Estados Unidos. No obstante, yo debo decir, en honor a la verdad, que fue precisamente durante la última administración demócrata que se lograron transformaciones muy profundas en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Se restablecieron relaciones, se reabrieron embajadas, llegaron a firmarse más de 20 acuerdos de cooperación en diferentes áreas, se crearon espacios de interrelación, de intercambio entre los dos países, fue normal el viaje de delegaciones, se abrieron posibilidades para que pequeños grupos de estadounidenses con licencias especiales y sorteando miles de dificultades pudieran llegar a Cuba a visitar, conocer la realidad, no por lo que le cuentan en Estados Unidos los medios transnacionales y su gobierno, sino vivirlo con los ojos, relacionarse con los cubanos de a pie, escucharlos, ver cómo viven con limitaciones, pero con dignidad, con orgullo. Entonces, yo diría que pudiéramos esperar que se pudiera producir un cambio, pero todo está por ver. Repito, la política en Estados Unidos es muy veleidosa, las elecciones en la Florida particularmente, y a nombre de eso se hacen y se dicen muchas cosas con tal de arrastrar el voto del pequeño grupo de cubanoamericanos que lo ejerce en la Florida. Lo que pasa es que tienen poder financiero, tienen capacidad de control sobre el debate público y pueden influir. Pero hoy por hoy los cubanos no representan una mayoría del voto en los Estados Unidos y ni siquiera en la Florida. Hay latinoamericanos de muchos otros países que han sido muy humillados, muy golpeados por el gobierno de Trump. Hay una masa grande, creciente, nueva de puertorriqueños que han sido humillados hasta lo indecible por Trump, tanto después del huracán María como en fechas recientes cuando se conoció que había llegado al bárbaro límite de proponer la venta de ese país como si fuera una vulgar mercancía. Yo pienso en lo que estará pasando por la mente de todos esos latinoamericanos con los que este gobierno ha sido especialmente duro, agresivo, y espero a que en noviembre el pueblo de los Estados Unidos piense las opciones que tiene por delante. De todos modos, insisto en que una de las condiciones más terribles de las crisis es cómo se aprovechan los grupos de poder de esas masas de desempleados, de pobres, de iletrados, para llevarlos a votar y a apoyar las formas más extremas de derecha, las formas fascistoides o reaccionarias del poder. La otra parte de la pregunta que me hacías era la relación de Cuba con el centro de poder asiático, especialmente China. Mira, nosotros, por principio, defendemos la diversificación de las relaciones internacionales, defendemos la multipolaridad. Lo hicimos especialmente en las condiciones adversas en que nos quedamos cuando se derrumbó el mundo socialista europeo. Creemos profundamente, como se dice vulgarmente,
que los huevos nunca pueden ponerse en una misma canasta. Y tenemos una relación muy especial con ese grupo de países que representan ese mundo multipolar, que son los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China, Sudáfrica. Yo creo que es una relación madura, lamentablemente muy golpeada en los últimos años, en el caso de Brasil, por las acciones del gobierno de Bolsonaro, pero con el resto de los países atravesando momentos muy sólidos, muy integrados. Y yo debo decir que nos satisface ver que no es solo una relación que se verifica con Cuba o que tiene particularidades o es que es especialmente intencionada hacia Cuba. Nosotros vemos que los países, este grupo de países emergentes, de potencias emergentes, también están diseñando una nueva forma de relacionarse con el mundo, con América Latina, con la propia Argentina. Forman parte de una nueva realidad que a todos nos acerca, nos aproxima, nos hace sentirnos más confortables en este mundo donde nadie quiere depender del matón del barrio. Por otro lado está la Unión Europea, un centro de poder mundial también, a veces demasiado a la saga de las actuaciones de Estados Unidos, pero con la cual Cuba ha desarrollado durante los últimos años un diálogo maduro, responsable, respetuoso, independiente, que ha permitido construir acuerdos de cooperación en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, como no habían existido antes, que tienen periodos anuales de verificación. De manera que para nosotros esta necesidad y esta posibilidad de relacionarnos con un mundo plural, diverso, es parte de la defensa de todo aquello en lo que creemos y de lo que vamos todos los años a defender en los organismos multilaterales, regionales, especialmente en las Naciones Unidas y en el marco latinoamericano y caribeño. Muchas gracias. Eduardo, silenciate, así podés preguntar. Sí, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Porque salió acá un cartel que por primera vez. No, primero, un gusto escucharlo, embajador, la verdad, y compartir en este momento. Creo que en América estamos viviendo un momento triste, para definirlo de alguna manera, en la mayoría de nuestros países por acción de los grupos concentrados de poder. Han desestabilizado gobiernos populares y han surgido en algunos países gobiernos autoritarios de derecha. Y tengo la sensación de que estamos viviendo un momento de un gran divorcio entre lo que piensa, siente la mayoría del pueblo latinoamericano con lo que algunos de sus gobiernos están haciendo. Yo quisiera preguntar, ¿cómo visualiza usted, qué podríamos hacer para ayudar aún más a superar estos casi 60 años de bloqueo que está sufriendo Cuba por parte del imperialismo? ¿Qué podríamos hacer a nivel de los pueblos? ¿Cómo podríamos? Mucho se ha hecho estas décadas, pero si usted piensa que se puede hacer algo más, me parece que también en este sentido la pandemia y las diferencias de cómo reaccionan los sistemas frente a la pandemia nos abre una posibilidad de mostrar esas diferencias, pero creo que tenemos que seguir cultivando esto que fue para nosotros parte de nuestra cultura, de otra generación,
que es mirar a la Revolución Cubana como una gran esperanza de cambio, de transformación de América, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Eduardo. Resulta difícil para nosotros decirle a los amigos qué hacer o pedirles. Nunca lo hemos hecho. No está en nuestro espíritu, a pesar de que nunca nos ha faltado la compañía, el abrazo, la solidaridad de millones de latinoamericanos y caribeños y especialmente de los argentinos. Yo lo que puedo asegurarte es que ni siquiera a nuestros hijos el bloqueo va a poner de rodillas. Ya los hemos visto en estas jornadas de COVID, en estos meses de COVID, la manera en que la juventud cubana se ha hecho cargo del país. No estoy hablando solamente de ocupar cargos, posiciones de poder, no, hacerse cargo de las situaciones, de los problemas, generar ellos las iniciativas, salir a verlos, donde ha habido los padres y los abuelos han tenido que salir a mediar, a protegerlos, pero al mismo tiempo reclamándonos que tienen el derecho de hacerlo por Cuba y por su futuro. Y eso es algo que nos llena de extraordinario orgullo, de extraordinaria satisfacción, porque todo el despliegue que hemos armado en el país con la COVID no hubiera sido posible. Yo mencionaba el caso de los estudiantes de medicina. Son 30.000 estudiantes de medicina desplegados en todo el país. Más de 6 millones de personas visitadas en sus hogares para saber si tenía algún síntoma, alguna enfermedad respiratoria o alguna enfermedad de base que lo pudiera hacer vulnerable a la adquisición de la COVID, o los que siguieron a cargo de los servicios esenciales en estas circunstancias, o los que se movilizaron, jóvenes también universitarios y de la enseñanza, que se movilizaron de manera voluntaria a los hospitales y a los centros de salud para auxiliar a los médicos, a los trabajadores de la salud, para hacerse cargo de tareas de limpieza, de jardinería, de lavado, de preparación de alimentos. Los que trabajaban en los hoteles, con los hoteles cerrados, se fueron para las cocinas de los hospitales para mejorar la alimentación de los pacientes. Entonces, hemos visto acciones de heroísmo colectivo que han sido protagonizadas esencialmente por jóvenes. Y eso nos da mucha esperanza, nos da mucho orgullo por todo lo que la revolución ha sembrado. Decía Fidel que las revoluciones verdaderas son hijas de la cultura y de las ideas. Pues bien, esto es una expresión de la necesidad que siempre tenemos en todas partes y no solo en Cuba, de sembrar ideas, de sembrar cultura, de sembrar valores. Es muy sintomático que nuestros adversarios, los que siempre nos han dominado o tratado de dominar, sean enemigos de la cultura, sean enemigos de los valores, sean enemigos de las ideas, traten de imponernos una cultura de masas prefabricada en sus laboratorios, a través de seriales, de revistas, de redes, que tratan de construir un pensamiento único en todos nosotros. Y la manera de resistir a la embestida es construyendo alternativas. Alternativas que también yo veo que se construyen todos los días aquí en esta Argentina de todos, Argentina unida, como le han denominado. Entonces, yo con profunda admiración observo eso y agradezco el ejemplo que también
nos dan ustedes a nosotros. Porque, como dice el dicho, la cerveza tomada fría baja fácil, pero tomada caliente baja con más dificultad. Y ustedes enseñan también a tomársela caliente para que las cosas caminen. Han logrado una victoria extraordinaria. Nosotros percibimos durante los actos de toma de posesión el 9, el 10 y el 11 de diciembre del pasado año, la emoción gigantesca de este pueblo, la manera en que la gente se volcó naturalmente a las calles con grandes esperanzas por todo lo que habían luchado. Esperanzas que muy difícil construir en tan corto tiempo. Esperanzas que tienen que ser construidas en condiciones muy adversas. Y nosotros eso lo vemos y lo admiramos, créanme. Por eso cuando recibimos la solidaridad, el apoyo de los argentinos, lo sentimos más hondo, porque sabemos cuánto cuesta, cuánto a veces de negación de sus propias necesidades, sin poder contribuir a las nuestras. Yo no me canso de decirlo, que las relaciones entre Cuba y Argentina tienen un calado que es muy difícil de retar. Ni en los peores momentos se ha podido retar ese calado. Y miren que ha habido peores momentos. Este, por fortuna, es un momento auspicioso, es un momento de construcción común. Venimos avanzando desde hace un grupo de años, con más velocidad o con menos velocidad, pero todos aquellos espacios que son necesarios para que exista este puente extraordinario entre Cuba y Argentina. Siento que en ello le va la vida a millones de personas aquí y allá, y por eso lo único que puedo decir es gracias. Gracias por estar siempre ahí, por acompañarnos, por estar en la primera fila de la denuncia del bloqueo en todos los escenarios. Gracias al presidente, a la vicepresidenta del país, que no han perdido espacio político en los últimos meses para denunciarlo, al canciller, que también lo ha denunciado, de forma que desde las voces del Estado hasta las voces más profundas del pueblo, nos sentimos muy acompañados en la Argentina. Y sabemos que seguirá siendo así en el futuro. Y lo que nosotros podamos hacer por Argentina, siempre podrán contar con nosotros para que en la medida de nuestras posibilidades y ofreciendo lo que tenemos y no lo que nos sobra, podamos ponerlo a disposición de este maravilloso pueblo. Dale, Carlos, cuando quieras. Bueno, Pedro Pablo, es un placer escucharte y saludarte. Lamento haber ingresado tarde al Zoom por una cantidad de compromisos. Pienso que varias de las cosas que yo brevísimamente voy a tratar de decirte ya deben haber sido dichas. La suerte que sea un día después, nada más, esta conversación del 26 de julio, que es una fecha tan cara para varias gestas populares en toda la región. Nosotros conmemoramos ayer el aniversario de la muerte de Evita, pero también fue la entrevista entre San Martín y Bolívar en 1822. También se conmemoró una revolución muy importante en 1890 para la Argentina, donde
el pueblo por primera vez empezó a luchar para elegir soberanamente sus autoridades y que no la hicieran entre una pequeña oligarquía, y obviamente el 26 de julio de 1953. Decirte únicamente que en pocos días más yo voy a ingresar a un organismo donde ustedes no están, que es la OEA, pero desde allí vamos a seguir defendiendo como siempre y como nunca los valores permanentes de la autodeterminación, del antiimperialismo, de la solidaridad universal, todos esos valores que nos enseñó la Revolución Cubana, que nos enseñó Fidel y que nos enseñó el Che, nuestro querido Che. Que vamos a luchar por la reinserción de Cuba en todos los ámbitos de la integración latinoamericana y mundial, y que el bloqueo es cierto que se mantiene en términos políticos y económicos, pero cuando los pueblos del mundo levantan el bloqueo, finalmente y definitivamente, más temprano que tarde, lo van a tener que levantar también los políticos que lo sostienen y los intereses económicos que lo sostienen. Y son los pueblos del mundo los que le han levantado el bloqueo a pueblos como Cuba, que nos han demostrado en esta oportunidad nuevamente que solo es a través de la organización de la sociedad, de la comunión entre Estado y sociedad, entre autoridad política y pueblo, y del valor de la solidaridad, tanto hacia el interior del país como con el resto del mundo, que vamos a poder sortear esta crisis y enarbolar ese mundo nuevo por el cual tanto ustedes como nosotros luchamos al unísono. Así que simplemente ese saludo y bueno, enviarte un abrazo a la distancia y que tú sabes que estamos juntos para todas las causas que tengamos que enfrentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Admiro mucho la tarea que te ha tocado y siento todos los deseos de expresarte nuestra solidaridad frente a ese tremendo desafío. Es conocida la historia de Cuba con la OEA. Fuimos expulsados, fuimos perseguidos, fuimos singularizados, fue bendecida la agresión a nuestro país desde la OEA. Un día se vinieron abajo todos esos acuerdos y protocolos que asentaron aquella práctica. Sin embargo, a esa altura del campeonato, como diríamos en el fútbol o en el béisbol, a esa altura del campeonato ya Cuba ni esperaba ni necesitaba nada de la OEA. Sabemos lo que la OEA representa para muchos países de América Latina, pero con Cuba la OEA quemó no solo las velas, sino las naves, y por tanto es muy difícil pensar que podamos esperar algo positivo de la OEA. Sobre todo una OEA que hoy está dominada por esos círculos de poder que imperan en Estados Unidos, por esos grupos revanchistas, neoconservadores y por la mafia cubanoamericana de la Florida. De manera que no esperamos nada de ella como no la esperamos del gobierno de Estados Unidos. Les tocará lidiar con una circunstancia además de ilicitud, porque la OEA ha aprobado toda una serie de acuerdos en exigua mayoría con el voto de un personaje y de un país que no existe, porque el verdadero país que existe con ese nombre y con un gobierno soberano se retiró hace 2 años de la organización, y veremos cómo queda
todos esos legajos que han producido para condenar la acción, la persecución contra nuestros pueblos. De todos modos, ningún espacio es menor para defender la causa de la integración de nuestra América. Ningún espacio es menor para defender la libre determinación de los pueblos, la soberanía de los estados, de los países sobre su territorio. Y en ese caso yo entiendo también que la OEA es un espacio que para la Argentina le permite defender aquello que es sagrado para ustedes, que es la integridad territorial del país, de todo el país, con todos sus territorios, incluidos los del Atlántico Sur. Y que en este empeño es muy importante también el papel que las tareas que tendrás que cumplir ahí. Así que te deseo mucho éxito en ese camino. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, querido embajador, querido Pedro Pablo? Un gusto grande. Eduardo. Un placer enorme estar aquí. Dos comentarios. En primer lugar, que tuve el honor como vicecanciller de votar en contra del bloqueo a Cuba en una histórica sesión del año 2015, en donde 191 países votamos en contra de ese bloqueo, de un total de 193. Creo que es el número más alto que logró Cuba como éxito diplomático en Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, el primer comentario mío es cuánto nos falta trabajar en el plano multilateral, en los organismos multilaterales, porque un consenso tan abrumador no es suficiente todavía para terminar con un bloqueo que yo no dudo en calificarlo como criminal, por lo que vos acabas de comentar incluso con los medicamentos. Esto trasciende una cuestión política, es una cuestión ideológica. El bloqueo es una cuestión moral. Y sin embargo, el sistema multilateral, los organismos regionales, no hemos sido capaces todavía de terminar con eso, ¿no? Es la primera reflexión de cuánto nos toca trabajar en este ámbito. Y la segunda es expresarte mi agradecimiento en nombre de todos los argentinos, pero a mí porque me ha tocado de cerca ver la solidaridad de Cuba con respecto a Malvinas. Siempre, siempre y en toda ocasión. En especial en el Comité de Descolonización, que es el organismo clave para nosotros en Naciones Unidas, donde se debate el ejercicio de nuestra soberanía en Malvinas y en las islas del Atlántico Sur. Y Cuba siempre, siempre ha estado incondicional, sin necesidad de pedido o negociación alguna. Y creo que estas cosas tienen que quedar en la historia de los pueblos, en el sentimiento también de los pueblos. Cuba siempre está con la Argentina. Y por eso también quiero, delante de todos, de toda esta querida audiencia, reiterarte mi agradecimiento. Me ha tocado de verlo en persona, cómo Cuba pone el cuerpo siempre y por todas las causas que hacen, incluso a la integración latinoamericana, aunque la integración latinoamericana no siempre ha sido grata con Cuba. Así que aquí mi saludo y mi agradecimiento hacia tu pueblo y hacia tu gobierno. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer siempre saludarte y es un deber serles fieles a los argentinos, a la Argentina, por todas las razones que tú has dicho. Pero si hubiera una razón más, hubiera que no debe olvidarse que nosotros sabemos en carne propia lo que significa la usurpación de una parte del territorio nacional. Sabemos lo que significa en carne propia tener bases militares. Sabemos lo que significa ver ondear una bandera extranjera
en nuestra tierra, donde debería estar ondeando la bandera de la estrella solitaria. Me refiero a la base naval de Guantánamo, un lugar donde además en los últimos años se han violado de manera masiva y flagrante los derechos humanos de decenas de personas, se ha practicado la tortura y todo ello nos hace cada vez más comprometernos con la defensa de las causas de los pueblos que reclaman el respeto a su soberanía, a su integridad territorial. Por eso no hay brecha, no hay grieta, no hay ni siquiera oportunismo o condiciones de momento en la postura de Cuba en defensa de los derechos de la Argentina. Con toda seguridad estaremos juntos en las próximas batallas que vengan, en esta causa y en otras que puedan sobrevenir. Y agradezco mucho también por la decidida, permanente participación argentina en la batalla contra el bloqueo, en todos los órdenes, en lo diplomático, en lo político, en lo económico, rompiendo las empresas argentinas los muros del bloqueo, y también en lo legal, como recordaba Juliana, al referirse a la ley nacional 24871, la ley antídoto, una de las pocas leyes antídotos que existen en el mundo contra la ley Helms-Burton, y que Argentina tuvo la visión de adoptar en un momento muy oportuno. A ti y a todos los amigos les agradezco extraordinariamente esta mañana este diálogo que para nosotros nos llena de energías, de razones. Siento que hemos rendido homenaje a todos esos hechos a los que hacía referencia Carlos Raimundi, al encuentro de esos dos grandes fundadores, los padres fundadores de nuestra América, Bolívar y San Martín. Le hemos rendido homenaje a Evita y le hemos rendido homenaje a los héroes y mártires del 26 de julio de 1953. Hoy, celebrando todas estas cosas, es una evidencia de que todo tiempo futuro será mejor, de que no hay fuerza en el mundo que pueda derrotar el valor de las ideas, y de que los pueblos, cuando se deciden a ser libres y se unen, son indetenibles. Muchas gracias para ti, para todas las compañeras y compañeros. Muchas gracias. Está silenciado, Andrés. Ahí estoy. Gracias, embajador. Es un gusto poder tenerlo con nosotros. Quería transmitirle las felicitaciones, tanto al gobierno como al pueblo cubano, por la heroica forma que están enfrentando esta difícil situación que vive el mundo y que vive también los compañeros de Cuba. Pero también quería expresar que la actitud que ha tomado el pueblo cubano y el gobierno cubano nos demuestran que la dignidad y el orgullo y la solidaridad son los elementos centrales para enfrentar estas situaciones. No hay situaciones con muchos recursos si no hay una actitud solidaria, una actitud militante, una actitud que preserve los valores principales como son la vida y son la salud de nuestro pueblo. En ese sentido, quiero expresar la solidaridad que no es solo diplomática, sino que es desde los pueblos. Aquí se sabe que en la Argentina hay un gran sentimiento por la Revolución Cubana y por lo que significa la dignidad que ese proceso ha llevado para toda América Latina y nuestro compromiso permanente por continuar con esa lucha. Y sabemos que Cuba ha sido uno de los principales receptores de las jornadas
que organizan a los sectores populares para la resistencia y para construir una patria grande, una patria que nos incluya, una patria que nos dignifique. Y ahora voy a una simple, para ser más corto, pregunta, ya que muchas de las que yo tenía las han hecho los compañeros, que es si la relación de Cuba con aquellos inversores europeos y fundamentalmente con los sectores de Europa, que en algún momento se acercaron y aportaron capitales, se ha modificado últimamente o se mantiene esa relación de cooperación, de recepción de inversiones en términos justos que promueven el desarrollo y la posibilidad de sustentación autónoma de Cuba. Simplemente y le agradezco la presencia. Sí, muchas gracias, Andrés. Lo extraordinario de la actual coyuntura es que a pesar de todo lo que yo he narrado, buena parte de los inversionistas, de los socios internacionales de Cuba, no han renunciado a tener una relación madura, seria, profesional, mutuamente útil para las partes. Contrario a lo que Estados Unidos hubiera deseado en estas circunstancias, se han producido flujos de inversiones hacia nuestro país por las limitaciones propias de la COVID, pero se sigue trabajando en crear espacios de comercio. Hay una comunicación permanente con estos socios, repito, de Europa, de Asia, de Canadá y de América Latina, y por qué no, de Argentina también. Y esa es una señal buena, una señal de confianza, es una señal de la credibilidad que tiene el gobierno de Cuba, los socios cubanos, las empresas cubanas ante sus pares internacionales. Así que es lo que te puedo explicar sobre este tema. Y una vez más agradecerles a ustedes por todo el apoyo, por toda la solidaridad. Yo creo que los tiempos que se vienen nos obligan a estar muy juntos en la lucha por la paz, a defender la necesidad, la solidaridad y la cooperación entre las naciones, entre los estados, entre los pueblos, a luchar decididamente contra esa filosofía del descaro humano a la que hacía referencia el Papa Francisco. Hay que defender la condición humana por encima de todo, porque eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí y poder tener una sociedad, un mundo como el que tenemos. Pero también hay que cuidar nuestra casa común. Hay que proteger el medio ambiente, hay que preocuparse por las futuras generaciones, tener en cuenta esa sabiduría ancestral que nos legaron los pueblos africanos, que el mundo en que vivimos no nos pertenece, lo tomamos prestado a nuestros abuelos para cedérselo a nuestros hijos y nietos. Por tanto, hay que ser responsables y trabajar por todo ello. Una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, embajador. La verdad que fue una gran mañana compartida con usted. Queremos ir cerrando. Solo quiero agradecer a todas las personas que estuvieron del otro lado de la pantalla. Y fueron cientos de comentarios en la transmisión en vivo de Facebook, muy cariñosos con usted, con la Revolución Cubana y también con el Instituto, agradeciendo la posibilidad de esta actividad. Yo, para ir cerrando y antes de pasarle la palabra a Juliana Marino, quien fue embajadora en Cuba durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quiero agradecer a las personas que estuvieron detrás de la posibilidad de esta actividad, todos los miembros de la comisión del Instituto, de la Comisión de Internacionales, también a Nicolás Fott, a María Azul Concilio desde la técnica, Claudia Bernaza en la coordinación, las personas que están detrás de las redes sociales del Instituto, porque sin eso no se podría haber hecho esta actividad, y también a Leiner Espinosa, el secretario de prensa de la Embajada, con quien también coordinamos bastante estos últimos días.
Así que muchas gracias a todos y a todas. Les doy la palabra a Juliana para que vaya cerrando el encuentro, y sepan los que se engancharon más tarde que esto va a estar publicado en nuestro canal de YouTube de la Comisión de Integración Regional y Asuntos Internacionales del Instituto Patria, para que lo puedan volver a ver. Bueno, gracias Nicolás, y gracias Nicolás por tu trabajo, siempre nuestro técnico y compañero dirigente político de Argentina, joven. Mira, una cosita, siempre dicen fue embajadora durante el gobierno de Cristina, los dos mandos. La verdad que lo dicen con un tono, no fue ningún sacrificio, fue un privilegio y fue un placer. Hace poquito la llamé a una amiga mía, argentina, que vive en Cuba hace más de casi 60 años, para ver cómo estaba, y a veces se necesita algo, aunque no hay viajes, en fin. Me dijo, estuve necesitando un medicamento, pero como ahora tenemos redes, acá lo puso una hija, lo puso en las redes, y enseguida aparecieron 2 o 3 que a uno le sobraban X cantidad de píldoras, y a las otras, y así pude reunir el medicamento, porque ¿sabés qué pasa, Julián? Acá nosotros no nos pensamos, yo no me pienso como Carolina, me pienso como país. Nosotros somos Cuba, cada una de nosotros. Me pareció un razonamiento extraordinario, y que me parece que es el principio que a ustedes los ha sostenido. Entonces, tomando en cuenta algunas cosas que dijiste antes, y que nos hiciste recordar aquella declaración de la CELAC del 2014, yo creo que ese es un manifiesto para sentirse Latinoamérica y Caribe. Y en ese sentido creo que, con el orgullo de haber podido hacer esta reunión desde el Instituto Patria, homenajeando a Evita y a Cuba, creo decirte que pusimos nosotros como título Solidaridad y Humanismo, que me parece que son las palabras que resumen el espíritu que nosotros tenemos que recrear en los pueblos. Así que gracias, embajador, por estar con nosotros. Muchas gracias. De todo corazón.